Decimos todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos entonces a esta primera charla de catequesis prebautismal. En esta noche estaremos hablando sobre el tema de los sacramentos en general. En los días sucesivos estaremos viendo a profundidad el sacramento del bautismo y otras cuestiones referentes al mismo. Pero en la tarde de hoy iniciaremos con el tema general de los sacramentos, para que tengamos entonces una visión global acerca de lo que la Iglesia nos enseña con respecto a los sacramentos. Veamos entonces, les voy a compartir allí en sus pantallas un material PowerPoint o PPT, para que vayamos ilustrando un poco lo que voy diciendo yo acá. Ustedes lo van viendo allí en sus pantallas. Al final recuerden que pueden hacer cualquier intervención, alguna pregunta, duda o inquietud que tengan con respecto al tema que hemos visto y con respecto a toda la temática que se haya tratado. Eso lo podemos resolver o lo podemos conversar de manera amena al finalizar el tiempo de esta charla. Tenemos acá entonces el tema de los sacramentos. Fijémonos entonces, cuando una persona ama a otra, busca distintas maneras para demostrar sus sentimientos. Es así como nuestro Señor Jesucristo, quien sabía que su misión pública iba a durar solo algunos años hasta el momento de regresar al cielo, decidió demostrar su amor, decidió dejarnos acá un legado concreto para no separarse de nosotros. Y es por eso que funda la Iglesia Católica, y en la Iglesia Católica a la cual todos pertenecemos, el Señor deja los sacramentos. Cristo instituye los sacramentos en la Iglesia Católica, se la confía a ella para que la administre en lo sucesivo de los siglos y de los años, como efectivamente la Iglesia lo ha venido haciendo hasta nuestros días. De esta manera vemos cómo Cristo sigue actuando en la vida de los seres humanos. Nuestro Señor Jesucristo, movido por su amor, por su misericordia, pensó en nosotros, y antes de subir al cielo, antes de ir a sentarse a la derecha del Padre, nos dejó estos 7 regalos que son los sacramentos. Fijémonos allí en esa imagen de los 7 sacramentos. Está Jesús en el centro, con sus brazos abiertos, con sus brazos extendidos, y de su corazón brotan, digamos, algunas fuentes. Estas son las fuentes, evidentemente, de las cuales salen o surgen los sacramentos de la Iglesia. Todos y cada uno de ellos, los 7, pensados por el Señor para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Fijémonos allí, por ejemplo, en algunas imágenes que son simplemente lo característico o un signo, ya lo veremos más adelante, un signo sensible o visible de lo que serán cada uno de los 7 sacramentos. Tenemos, por ejemplo, allí el agua, una jarrita con agua. De inmediato nos traslada a pensar en el sacramento del bautismo. Luego tenemos allí en una pequeña bandeja pan y uva, ¿verdad? El sacramento de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Tenemos acá una vela encendida. Esta vela podría significar para nosotros el sacramento de la confirmación. Ya tenemos acá 3. Seguimos entonces con un pequeño recipiente con los santos óleos. Sería entonces la unción de los enfermos. Esa mano extendida que vemos ya va a significar el sacramento del orden sacerdotal.
Esos anillos evidentemente nos traslada a pensar en el sacramento del matrimonio, y finalmente la cruz, el último de los sacramentos que no hemos mencionado, el sacramento de la reconciliación o penitencia. Y allí está, en la imagen se nos dibuja y se nos refleja evidentemente lo que son los sacramentos, regalos de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha otorgado, movido por su amor y por su misericordia, en la Iglesia Católica. Hay que considerar desde el principio a la Iglesia como depositaria y como administradora legítima de estos sacramentos que el Señor ha instituido. Hay un episodio en los evangelios en los que aparece Jesús perdonando. Hay muchísimos, mejor dicho, en los que Jesús perdona, en los que Jesús cura, conforta, salva, digamos que tiene un contacto físico concreto con las personas, con todos aquellos que le seguían, que le escuchaban y que por supuesto buscaban de él algún milagro. Era algo muy normal. Fijémonos entonces en esta cita bíblica del Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, donde aparece una escena en la que el Señor efectúa una acción concreta, un milagro, un signo. Los milagros del Señor en el Evangelio de San Juan son como signos que manifiestan realmente quién es Jesús. Fijémonos, en esta cita bíblica, Juan capítulo 9, Jesús hace lodo con tierra y con su saliva, y con esto unta en los ojos de un ciego. El Señor le dice: vete y lávate en la piscina de Siloé. El Evangelio nos narra que el ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Este ejemplo que acabamos de escuchar del Evangelio de San Juan, cuando el Señor le devuelve la vista a un ciego, es un ejemplo bíblico en el cual nosotros podemos fundamentarnos para comprender la eficacia de los sacramentos. Así como el Señor curó a este ciego, así el Señor también actúa a través de los sacramentos para otorgarnos una gracia especial a nosotros en cada uno de ellos. Fijémonos entonces acá ya de una vez. El Señor toma algún signo sensible, visible, como lo es el hecho de hacer lodo con tierra y su propia saliva, y este lodo lo unta en los ojos del ciego. Aquí hay un signo sensible, aquí hay un signo visible. El Señor simplemente pudo haberle dicho con sus palabras, con el poder que tenía: recobra la vista, queda sano. Pero no quiso hacerlo así. Prefirió tomar de los signos sensibles, de lo material que había allí alrededor, como el polvo, como la tierra y como su saliva, para hacer un ungüento de poder aplicarle en los ojos para devolverle la vista. Comprendamos ya desde ahora entonces cómo es el accionar de Jesús, cómo es que Jesús obra sus milagros, la razón por lo que lo hace, los signos sensibles que toma para poder darnos a entender que realmente tiene poder en este mundo. Hay entonces una segunda, digamos, cita bíblica en la que se nos presenta la manera correcta de ver la acción sacramental de Cristo y de su iglesia. Por ejemplo, el personaje bíblico de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, nos dice el Evangelio que era un hombre de pequeña estatura. Dice que un día Jesús visitó su casa y ocurrió en Zaqueo un cambio de vida, la conversión. Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos y había cometido muchísimas injusticias, pero a raíz de ese encuentro con Jesús promete dar la mitad de sus bienes a los pobres y también devolver 4 veces más a los que había estafado. Fijémonos en esta imagen entonces de Zaqueo montado sobre un árbol, queriendo sobresalir de entre la multitud para ver a Jesús. Y el Señor le da un regalo muy grande. No solo se deja ver, no solo le saluda, sino que le dice: Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy iré a tu casa. Y imaginemos entonces la alegría de este personaje que por un momento pensó que por su baja estatura no iba a alcanzar a ver a Jesús de entre tanta gente que le seguía. Por eso decide subirse a un árbol y el Señor lo ve. Incluso antes de que Zaqueo fijara los ojos en Jesús, es nuestro Señor Jesucristo quien primero ve a Zaqueo, le reconoce, conoce en aquella persona a un hombre con ganas de encontrarse con él y por eso decide ir a su casa. Y ocurre en Zaqueo entonces
Esa palabra que en este tiempo de Cuaresma debe también resonar en nuestras conciencias, la conversión. Y es así como nosotros, ustedes en especial padres y padrinos, que van a acercarse al sacramento del bautismo, tienen que ser un poco como Zaqueo, en el sentido de que el sacramento será un encuentro personal con Cristo, como Zaqueo con Jesús. Y de ese encuentro personal no podemos salir iguales, tenemos que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida. Y cada vez que nos conseguimos con el Señor, como Zaqueo, tenemos la oportunidad de cambiar. La conversión trae para nuestra alma la paz y la alegría, que es en definitiva lo que el Señor quiere otorgarnos y quiere regalarnos. Aquí lo vemos entonces, otras citas bíblicas. Marcos capítulo 10, versículos del 45 al 52. ¿Qué dice? Jesús devuelve la vista al ciego Bartimeo, que gritaba muy fuerte para que Jesús lo sanara. Este Bartimeo es otro ciego, no el mismo del que nos hablaba Juan en el capítulo 9. ¿Qué gritaba Bartimeo? Lo recuerda allí el Evangelio. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esas eran las palabras de súplica de Bartimeo. Y fíjense que la multitud y los discípulos incluso les molestaba un poco estos gritos, esta súplica de Bartimeo, y preferían incluso sacarlo, apartarlo, pero el Señor oyó la súplica de Bartimeo y por eso le devuelve también la vista. De alguna manera, también los cristianos y los católicos, cuando nos acercamos a recibir algún sacramento en las parroquias, somos como este ciego Bartimeo, que gritamos o que clamamos al Señor: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y, por supuesto, iluminados por el Evangelio, sabemos cuál será la respuesta del Señor, una respuesta de apertura, una respuesta positiva, Cristo que a todos, por supuesto, nos recibe. Aquí hay otra segunda cita bíblica, Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 20. Este pasaje narra la historia que ya les he mencionado, la historia de Zaqueo, un encuentro personal con Jesús que concluye en una hermosa conversión. Y finalmente Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, nos dice que Jesús sana a un paralítico que fue llevado en su camilla por los amigos, y que estos amigos lo ayudaron para que Jesús lo pudiera ver y curar. Este pasaje bíblico, Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, es muy hermoso porque el Señor se encontraba en medio de una casa predicando y la multitud se agolpaba, no le dejaban ver, todos le escuchaban, pero era tanta gente que nadie podía acceder hacia donde estaba el Señor. Pero este paralítico tenía unos muy buenos amigos. Estos amigos decidieron subirlo al tejado de la casa donde se encontraba Jesús, abrir por entre el tejado, por el techo, un hueco y descender a este paralítico hasta los pies del Señor para que lo curara. Esta gente tenía fe. Estos amigos querían a este paralítico, eran realmente unos buenos amigos y con la fe pudieron hacer bajar y descender al paralítico hasta donde estaba el Señor, y Jesús notó esta actitud. Por eso las palabras del Señor fueron de elogio para el paralítico y para sus amigos. La fe que esta gente tenía era una fe ejemplar. Bien, en las citas bíblicas, estas que les he mencionado, hemos conseguido gestos y palabras de Jesús, que son a su vez gestos y palabras de salvación. Jesús continúa realizando en su iglesia, a través de los sacramentos, esta acción salvífica, esta acción de encuentro personal con aquellos que le necesitan. Con los sacramentos sucede algo semejante a esto que hemos visto. Jesús cura a muchos enfermos, Jesús toca y devuelve la vista, le devuelve el oído a los sordos, hace caminar a los paralíticos. Todas estas acciones evidentemente demuestran que Jesús es el Señor y que en los sacramentos instituidos, los 7 que hemos mencionado anteriormente, pues hay una acción eficaz. Aquí Mateo capítulo 8 versículo 3, extendió la mano, lo tocó al leproso y le dijo: quiero, queda limpio. Hay entonces unas palabras concretas del Señor
Y no solo unas palabras, sino que también una acción. Ese gesto de extender su mano y de tocar al paralítico es lo que nosotros vemos como un milagro que se manifiesta también de manera muy actualizada en los sacramentos que recibimos en la Iglesia Católica. Hemos hablado entonces de signos visibles y signos también invisibles, o lo que significa este gesto. Los signos, evidentemente, son muy importantes en la vida personal y también en la vida social, porque permite comunicarnos. Los signos simbolizan algo, significan algo y nos permiten la comunicación. Cualquier cosa puede ser signo de algo. Por ejemplo, el hecho de estrechar nuestras manos nos habla de amistad, de un saludo amigable. Cuando alguien extiende su mano y estrecha con la de la otra persona, es un gesto, es un símbolo visible que simboliza amistad, apertura, simpatía. Un signo es, pues, una realidad de este mundo a la que hacemos portadora de un mensaje. Por ejemplo, amor, alegría o también dolor, tristeza, gozo, etcétera, entre tantos mensajes o contenidos. Veamos entonces el ejemplo. Una madre que recibe un ramo de flores de su hijo. Ella ve en la belleza y frescura de las flores el amor de su hijo. El signo sensible son las flores, el ramo de flores que el hijo le entrega a la mamá. Pero significa amor, significa gratitud, significa muchísimas cosas, el gesto de entregar algo sensible. De igual manera, como vemos estos ejemplos, los tenemos en los sacramentos. Y aquí está nuevamente, una flor va a significar, cuando un hijo se la entrega con tanto cariño a su mamá, de manera especial, imaginemos hoy, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, aquellas que recibieron algún detalle, pues lo material lo recibieron, pero lo que significa recibir un detalle es lo más importante, es lo invisible. Hay un signo entonces visible y hay un signo invisible. Esto lo aplicó nuestro Señor Jesucristo cuando obraba milagros, y de igual manera lo tenemos vigente en los sacramentos de nuestra Iglesia Católica. Veamos, ¿qué nos dicen los documentos magisteriales? Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice de manera conceptual sobre los sacramentos? Acá lo tenemos. Son signos, acciones especiales que contiene una realidad visible o sensible y otra invisible, pero real y eficaz. Los sacramentos son la comunicación de la gracia de lo que el signo significa. Hablamos acá entonces de una comunicación. ¿Quién se comunica? Dios con nosotros a través de los sacramentos. El numeral 224 del compendio del Catecismo especifica: los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida eterna. Acá está muy claro. ¿Los 7 sacramentos los inventó la Iglesia Católica, algún papa, algún obispo? No. Los 7 sacramentos fueron instituidos por el mismo Cristo. Y como lo veremos más adelante, cada uno de ellos cuenta con su fundamentación bíblica. Cada sacramento tiene un apartado en la Biblia donde se fundamenta, donde la Iglesia dice: aquí hay una institución divina, aquí hay un querer de Dios, aquí hay un querer de Cristo en cuanto al sacramento. Confiado a la Iglesia, no a cualquier persona, confiado a la Iglesia. Fijémonos entonces, hay muchos en este mundo que se dicen cristianos, se dicen y lo son, porque creen en Cristo, tienen fe en el Señor. Pero no todos los cristianos de este mundo pertenecen a la Iglesia Católica, a la Iglesia fundada por el Señor, y por ende no todos los cristianos gozan de los sacramentos instituidos por Cristo. Esto es una realidad muy, muy lamentable y muy triste, porque si creemos en el Señor tenemos que creer en su palabra, y esto implica también pertenecer a la iglesia que Él fundó, como nosotros, ustedes padres y padrinos, y como lo que quieren en definitiva para sus hijos y futuros ahijados, que pertenezcan a la iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica. Mediante los sacramentos, Dios no solo nos envía un mensaje relacionado con su amor y con su designio de salvación, sino que
se produce de modo eficaz en nosotros ese amor y esa salvación. No solo es un mensaje, no solo es un significado, hay una eficacia, hay una realidad que de manera concreta se efectúa en nuestra alma cuando recibimos un sacramento. No solo es algo externo o algo simbólico o algo que puede representar una acción. Hay un signo sensible y hay una realidad invisible, pero no significa que por el hecho de que sea invisible no sea cierta. Es invisible, pero es real, como lo veremos más adelante con la eficacia o con los efectos del sacramento del bautismo, por nombrar solo uno. Veamos entonces. Bien, ya hemos dicho que son 7 los sacramentos. Estos 7 sacramentos, nos dice el catecismo también, corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Por ejemplo, dan nacimiento y crecimiento. También otorgan la curación, dan la gracia del envío, de la misión, y sobre todo la vivencia de la fe de los cristianos. Es por eso que los 7 sacramentos se dividen en 3 grupos muy sencillos. Acá los tenemos: sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos de servicio. En los sacramentos de iniciación están los 3, los principales, los principales o los que se reciben al principio de la vida cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Nadie puede recibir ninguno de los otros sacramentos si no ha sido bautizado. Por eso es sacramento de iniciación. El bautismo abre la puerta para la vida de la fe. Entonces, sacramentos de iniciación son 3: bautismo, confirmación y Eucaristía. Tenemos 2 sacramentos de curación, que son la penitencia o reconciliación o confesión, se le puede llamar de cualquier forma, y la unción de los enfermos. Estos 2 son sacramentos de curación porque otorgan la curación del alma. El sacramento de la penitencia borra los pecados y eso evidentemente cura el alma, sana nuestra alma que sufre por el pecado. Y finalmente, los sacramentos de servicio. ¿Cuáles son estos sacramentos de servicio? Los 2 que quedan: el orden sacerdotal y el matrimonio. Son sacramentos evidentemente de servicio porque han sido pensados por el Señor para significar una realidad de servicio, de apertura al pueblo, a la comunidad: el matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Ahora sí, veamos con cada uno de estos sacramentos, de manera resumida, los signos visibles, la realidad invisible, el ministro, es decir, la persona que puede administrar este sacramento, y el sujeto, es decir, la persona que lo puede recibir. Vamos a ver con cada uno de ellos estas características. Empecemos por el principio, ¿no? El bautismo. Citas bíblicas, allí las vemos: Mateo 28, 19, Juan 3, la carta a los Romanos capítulo 8. Hay muchas citas bíblicas que fundamentan el sacramento del bautismo. Este sacramento es por el que renacemos a la vida de Dios, y mediante la ablución con agua o el derramamiento de agua sobre nuestra cabeza o frente, se invoca entonces la Santísima Trinidad y vemos cómo somos hechos hijos de Dios. ¿Cuál es, el signo visible del sacramento del bautismo? El agua natural. Cristo, como bien lo sabemos, también fue bautizado en el Jordán, aunque esto no era el sacramento que Cristo después instituyó, pero con el agua natural, el agua limpia, pura, y el agua también bendecida por el sacerdote, es el signo sensible o visible del sacramento del bautismo. Hay una realidad invisible. Estas son las palabras que el sacerdote pronuncia al momento de estar bautizando a una criatura. Dice el sacerdote: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El sacerdote bautiza, y quien bautiza también es Cristo. Pero estas palabras son invariables. No puede decir: nosotros te bautizamos, o la comunidad, la iglesia te bautiza. No. Si dice estas palabras, si las cambia, no hay licitud en este sacramento. Significa que no sería correcto. Lo ideal es decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, mientras derrama 3 veces agua
sobre la cabeza. Esta es la ablución. ¿Quién puede bautizar? ¿Quién es el ministro de este sacramento? Todos lo sabemos, ¿no? El sacerdote, también el diácono, los obispos. Y fíjense, en el caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar. Esto nos dice la Iglesia. En caso de emergencia, supongamos un niño enfermo y del cual se tiene la certeza de que puede morir, ¿no? Por su grave estado de salud, delicado estado de salud. Cualquier persona puede bautizar en caso de emergencia. Y el sujeto, ¿quién puede recibir este sacramento? Acá nos dice, es capaz de recibir el sacramento del bautismo todo ser humano no bautizado y solo él. Fijémonos, aquí se especifica todo ser humano. Los sacramentos, el bautismo y todos los sacramentos en general están pensados para los seres humanos vivos, no para los seres humanos que hayan muerto, o ni pensar para los animalitos. Los animales no se bautizan ni nada por el estilo. Todos los sacramentos, los 7, han sido pensados por Dios e instituidos por Cristo para ser administrados a seres humanos vivos. Es por eso que un niño que nazca muerto, por ejemplo, ya no puede bautizarse. Si nació sin signos vitales, si nació muerto, ya no puede bautizarse. Una persona moribunda que fallece y de repente le buscaron para la unción de los enfermos, una vez fallecido ya no se puede ungir, ya la persona está con Dios, ya la persona ha dejado este mundo. Los sacramentos, todos, están pensados y se deben administrar solo a los vivos y a los seres humanos, no a animales. Bien, el segundo sacramento de la iniciación cristiana, vemos acá, es la confirmación. Cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 16 al 17, o la carta a los Efesios. La confirmación es el sacramento que nos llena del Espíritu Santo con sus dones, virtudes, y nos hace perfectos cristianos, soldados y apóstoles de Cristo. El signo visible del sacramento de la confirmación es la unción con el santo crisma en la frente que hace el obispo y la imposición de las manos. Este es el signo visible. La realidad invisible también son unas palabras que pronuncia el ministro, el obispo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo mientras signa con su dedo pulgar la frente de la persona que se va a confirmar. Ministro, ¿quién administra este sacramento? El obispo es el ministro ordinario, es decir, comúnmente el obispo es quien confirma, pero también puede confirmar un sacerdote que haya recibido esta facultad o que tenga permiso del obispo. Los sacerdotes también pueden confirmar, pero de ordinario o comúnmente lo hace un obispo. Sujeto, ¿quién puede recibir el sacramento de la confirmación? Cualquier cristiano bautizado en estado de gracia antes de recibirlo. Acá está. La confirmación tiene que venir solo y únicamente después de haber sido bautizado. Y si es una persona adulta, debe estar en estado de gracia, es decir, que debe antes haberse confesado, haber pedido perdón a Dios por sus pecados para recibir. Como el sacramento de la confirmación, el resto de los sacramentos deben recibirse en gracia. Debe recibirse con el alma santa, pura. La confesión entonces será un paso previo, en la mayoría de los casos, para recibir nosotros otro sacramento, como por ejemplo la Eucaristía. Fundamentación bíblica, primera carta de San Pablo a los Corintios, Evangelio de Mateo 26, Juan capítulo 6, etc. La Eucaristía es el sacramento que contiene el cuerpo y la sangre de Cristo de modo real, verdadero y sustancial, bajo las especies de pan y vino. Atención con esto, padres y padrinos. No es que la Eucaristía signifique el cuerpo y la sangre del Señor, no es que simbolice, signifique, no. Es que es realmente el cuerpo de Cristo, es realmente la sangre de Cristo bajo las apariencias o bajo las especies del pan y del vino, o de la hostia consagrada y del vino consagrado. Ya no es hostia, ahora es cuerpo de Cristo. Ya no es vino, ahora es sangre de Cristo. Así lo quiso el Señor y por eso es un sacramento instituido. Los signos visibles es la consagración del pan y el vino. El sacerdote impone sus manos, invoca al Espíritu Santo
y consagra estos dones. La realidad invisible son las palabras que el mismo Cristo usó el Jueves Santo para cuando estaba con sus discípulos en la última cena. Cristo en esta cena entrega su cuerpo y su sangre a la iglesia y por eso se ha conservado en el canon de la misa hasta nuestros días, es decir, en la fórmula como se celebra la misa hasta nuestros días. Allí está Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Quién puede celebrar este sacramento? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo realiza? El sacerdote. El sacerdote y el obispo. En la Iglesia Católica, no el diácono. Y finalmente, ¿quién puede recibir la Eucaristía? Toda persona bautizada y en estado de gracia. Acá está. Ya hemos visto entonces que evidentemente el bautismo es el primer paso, luego la confirmación y acá está la Eucaristía. En tercer lugar, sacramento de la reconciliación o de la confesión o de la penitencia. Fundamentación bíblica, ahí está Juan capítulo 20, Hechos de los Apóstoles capítulo 19, etc. La confesión es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. El bautismo, cuando se recibe, perdona los pecados, pero la reconciliación o la penitencia perdona los pecados cometidos después de haber sido bautizado. Signo visible de este sacramento, acá los tenemos. El dolor de corazón o la contrición, los pecados dichos al confesor, expresados a viva voz al confesor de manera sincera e íntegra, y el cumplimiento de la penitencia o la satisfacción. Estos son los signos sensibles, concretos. La realidad invisible, por su parte, son las palabras que pronuncia el sacerdote al momento de absolver a una persona de sus pecados. Son estas: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras hace la señal de la cruz con su mano derecha. El ministro, ¿quién puede confesar? El sacerdote o el obispo. Fíjense, el sacerdote, no cualquier persona, no directamente con Dios, no con un árbol o con la naturaleza o con una energía que nos representa a Cristo y que es Cristo en ese momento, como en todos los sacramentos. El sacerdote es Cristo mismo. ¿Quién puede confesarse? ¿Quién es el sujeto de este sacramento? Toda persona que, habiendo cometido algún pecado grave o venial, acuda a confesarse con las debidas disposiciones y no tenga ningún impedimento para recibir la absolución. Existen impedimentos para recibir la absolución. Por ejemplo, el caso más común, una persona, un hombre o una mujer que vive con su pareja pero no está casado por la iglesia. Si esa persona se quiere confesar, pues confesarse puede, pero recibir la absolución no. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en una realidad que le impide recibir la absolución, evidentemente porque la iglesia busca la salvación de las almas, y si en ese momento le absuelve de sus pecados, de seguro está que al ir y convivir con su pareja, pues seguiría en la misma realidad de pecado. Por eso hay casos en los que la iglesia puede reservarse el hecho de negar la absolución a una persona cuando no cumple con las condiciones. Ese es un caso. Otro caso sería, por ejemplo, cuando una persona realmente no está arrepentida de sus pecados. Pensemos en un asesino o en un ladrón que se sabe que cometió tal acto, pero no se arrepiente. Puede confesar: sí, soy ladrón, sí, soy asesino. Pero si no está arrepentido, no se puede absolver de sus pecados. Como para poner otro ejemplo y no solo dejar el más común, el de las parejas que no están casadas. Unción de los enfermos, el segundo sacramento de curación. Cita bíblica, carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 15. La unción de los enfermos es el sacramento que alivia al cristiano gravemente enfermo. Al cristiano, no al moribundo, no al agonizante, no al que tenemos certeza de que se va a morir. Este sacramento es para todos los cristianos. Signo visible, la unción al enfermo con el óleo bendecido por el obispo. Como en la confirmación, en el bautismo, también en la unción de los enfermos hay un aceite sagrado, hay un óleo consagrado por el obispo. Hay una realidad también invisible.
evidentemente son las palabras que pronuncia el sacerdote. Allí las tenemos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor, etcétera, entre otras tantas palabras. ¿Quién es el ministro? El sacerdote. No cualquier persona puede ungir a un enfermo con el óleo santo. Y finalmente, ¿quién es el sujeto? ¿Quién puede recibir? Acá lo dice. Toda persona con una enfermedad grave o ante una operación importante. En esta época de pandemia en la que los que contraían el virus se enfermaban y tenían cualquier gravedad, fue común el hecho de llevar la unción de los enfermos. Muchas de esas personas, gracias a Dios, se salvaron, pero recibieron la unción de los enfermos. Este sacramento no solo es para los agonizantes y moribundos, sino para todo cristiano que se encuentre con alguna enfermedad. El sacramento del orden sacerdotal es el primero de los sacramentos de servicio, junto con el de matrimonio, que será el último. Este sacramento del orden es por el cual algunos fieles de la iglesia, cristianos, varones, son constituidos ministros sagrados que perpetúan el único sacerdocio de Cristo. ¿Por qué solo los varones pueden recibir el sacramento del orden? Porque así lo quiso Cristo. En los evangelios aparece, eligió a 12 hombres para que estuvieran con él, los apóstoles. Y evidentemente, con esos 12, pues también hubo algunas mujeres que seguían al Señor, que le ayudaban en los quehaceres del hogar, en las cuestiones domésticas, monetariamente también algunas mujeres le ayudaron, pero solo 12 varones, 12 hombres, el Señor eligió para hacerlos sacerdotes, para hacerlos apóstoles. Por eso la Iglesia Católica no puede ordenar a mujeres sacerdotes porque no lo quiso así Cristo. Los signos visibles, la imposición de las manos. El obispo, como lo vemos allí en esa imagen, el obispo impone sus manos tocando la cabeza del diácono para hacerlo sacerdote. Realidad invisible, el obispo invoca al Espíritu Santo mediante una plegaria debidamente precisa. El ministro, ¿quién puede ordenar? Solo el obispo. Un sacerdote no puede ordenar a otro sacerdote, solo el obispo, el papa, por supuesto, etc. Y el sujeto, ¿quién puede recibir el sacramento? ¿Quién puede ser ordenado sacerdote? Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Ya hemos visto por qué solo los varones y no también las mujeres. Y finalmente, el sacramento del matrimonio, el último de los 7 sacramentos, que es el segundo de servicio. Citas bíblicas, Efesios capítulo 5, Mateo capítulo 19, primera carta a los Corintios capítulo 7, etc. El matrimonio cristiano es el sacramento que santifica la unión de un solo varón con una sola mujer para siempre. Esto hay que decirlo y hay que repetirlo. El matrimonio es un sacramento de un hombre con una mujer, y a esto se le llama evidente una pareja. No podemos llamar matrimonio a la unión entre un hombre con otro hombre, o a la unión entre una mujer con otra mujer. Esto no es sacramento, y esto no es matrimonio. No lo podemos llamar así. Y en nuestra actualidad hay por allí mucha apertura en este sentido. No debe ser así. Como cristianos, como católicos, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Lo que es de Dios es de Dios. Lo que no es de Dios, pues no es de Dios. El sacramento del matrimonio es la unión, entonces, repito, entre un solo varón con una sola mujer, hombre y mujer. Dios les da la gracia necesaria para cumplir fielmente sus deberes de esposos y de padres. El matrimonio ha sido pensado por Dios para traer hijos al mundo. Por eso es que la principal función de los matrimonios es criar a sus hijos de manera sana, de manera correcta, de manera cristiana, criar a sus hijos. Para eso es que se casa un hombre y una mujer, para amarse, para convivir y para traer hijos al mundo, los que Dios quiera. El signo visible de este sacramento del matrimonio es la entrega mutua dándose las manos. Allí vemos en esa imagen, el hombre toma las manos de la mujer toma las manos del hombre y allí se entregan. Allí, delante del sacerdote y delante de Dios y de la comunidad, se casan. Fijémonos entonces, el sí de los novios es la realidad invisible. Cuando el hombre dice sí, te acepto, te recibo. Cuando la mujer dice sí, te acepto, te recibo, allí se da el matrimonio. El ministro no es el sacerdote. Los ministros son los novios.
Los novios son los ministros de este sacramento, porque ellos son los que se casan. No podemos decir, el sacerdote me casó. No, yo me casé contigo, tú te casaste conmigo, en el caso del hombre y la mujer. Ellos se casan. Y es por eso que el sacerdote simplemente es un testigo cualificado y representante de Dios para bendecir esa unión. Pero es necesario, evidentemente, todo un rito, como la Iglesia lo ha efectuado durante muchos años. ¿Quién puede casarse? Toda pareja que libremente, llevada por el amor, desee contraer matrimonio. Acá está la palabra, esta palabra es clave, libertad, libremente. Una persona que se casa obligada no está casada. Si alguno de ustedes, ojalá y no sea el caso, ha sido obligado a contraer matrimonio, pues déjeme decirle que ese matrimonio es inválido. Nadie puede obligar a nadie a casarse. De igual manera, nadie puede obligar a nadie a recibir ningún sacramento, porque Dios respeta la libertad de la persona, y aquellos que se casan lo hacen por amor, no por obligación ni por mandato. Bien, vamos finalizando ya con esta charla sobre los sacramentos. Vamos a ir recordando entonces, ¿qué son los sacramentos? Son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Cristo, mediante los cuales Él mismo se encuentra con nosotros y nos comunica su gracia y su salvación. Ahí está, cuando un sacerdote perdona los pecados, es Cristo quien perdona los pecados. Cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando un sacerdote celebra la Eucaristía, es Cristo quien celebra la Eucaristía. En todos los sacramentos hay un ministro, hay una herramienta, hay un canal, pero es el mismo Dios el que efectúa el sacramento, como lo hemos visto cuando el Señor obraba sus milagros. ¿Por qué instituye Cristo los sacramentos? Nuestro Señor Jesucristo instituyó los sacramentos con el fin de que la gracia y la salvación que Él mismo nos consiguió con su vida, pasión, muerte y resurrección, alcanzara a todos los hombres de cualquier época y lugar a lo largo de los siglos. Ahí está. Ese ha sido el pensamiento del Señor. Para dar perpetuidad a su obra salvadora, Él instituye los sacramentos. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia? Como los hemos dividido, acá aparece. Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, que son 3, bautismo, confirmación y Eucaristía. Sacramentos de curación, que son 2, penitencia y unción de los enfermos. Y sacramentos de servicio, que son 2, orden sacerdotal y matrimonio. Nos dice Santo Tomás de Aquino, todos los sacramentos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y todos ellos también están ordenados hacia la Eucaristía como su fin específico. La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Por eso la mayoría de los sacramentos, no todos, pero la mayoría, se efectúan dentro de una Eucaristía, ¿no? ¿Quién es el que obra principalmente en todo sacramento? Ya lo hemos dicho, Cristo. El agente principal de todo sacramento es el mismo Jesucristo, que actúa por medio del ministro, lo utiliza como una herramienta o como un canal, como un signo sensible. Por eso, cuando alguien bautiza o confirma, lo hace Cristo. ¿Cuáles son los sacramentos que solo se pueden recibir una sola vez en la vida? Esto es interesante. Hay sacramentos que podemos repetir. Hay sacramentos que podemos recibir varias veces, como por ejemplo la Eucaristía, podemos comulgar varias veces, cuantas veces quisiéramos en nuestra vida, o recibir la penitencia, confesarnos muchísimas veces. Casarnos también podemos varias veces. ¿Por qué? Porque es hasta que la muerte los separe, ¿no? Si alguna de las personas, el hombre, la mujer, el esposo o la esposa fallece, pues ya no está casado. Falleció, la muerte ya disuelve esa unión matrimonial. También se puede repetir el sacramento del matrimonio. Pero hay sacramentos que no, que solo una vez se pueden recibir. Estos sacramentos que solo se pueden recibir una vez son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. No se pueden repetir. No pueden ser bautizados 2 veces o confirmados 2 veces o ordenado sacerdote 2 veces, no, una sola vez, y esa es válida para siempre hasta la eternidad, hasta la eternidad. Estos sacramentos imprimen en el alma una señal indeleble. Indeleble significa que no se borra, por nada del mundo se borra. A esto se le llama carácter sacramental.
Vamos entonces culminando. El bautismo y la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos corresponden a todas las etapas de la vida del cristiano. La materia del bautismo es el agua, y los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Por eso es que Dios quiere comunicarse con nosotros, otorgarnos su gracia a través de los sacramentos. Jesús fundó la Santa Iglesia Católica. La penitencia y la unción de los enfermos son los sacramentos de curación. Bien, hemos llegado entonces al final de esta charla. Bien, finalmente les invito a todos a realizar esta oración ya para finalizar y así poder concluir esta charla. Digamos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Padre nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, envía sobre nosotros al Espíritu Santo, para que nos ayude a conocer más y mejor a Jesucristo, y pueda ser siempre nuestro pastor y guía, nuestro maestro y médico, nuestro Dios y Señor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.